Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una sorpresa inesperada. Lynn ha llegado a la granja, pero ¿qué la trae por aquí? Su llegada plantea muchas preguntas. ¿Cuál será su verdadero propósito al aparecer en este lugar tranquilo? ¿Podrá su presencia cambiar la vida de Uri y Lee Tutieu de alguna manera? Las tensiones aumentan y las cosas podrían no ser tan sencillas como parecen. No te pierdas lo que viene a continuación, porque lo que está por suceder podría transformar por completo la dinámica de todos. Acompáñame y descubramos juntos este giro inesperado. Hoy Tutieu y Uri continúan avanzando con la construcción del gallinero, un proyecto que habían comenzado tiempo atrás y que ahora va tomando forma poco a poco. Ya han terminado de colocar los postes de madera y el techo está casi listo. Mientras trabajan, el aire fresco del campo y la tranquilidad de la zona parecen infundirles nueva energía, como si el entorno mismo los empujara a seguir adelante. El ritmo pausado y relajado de la vida rural les da una sensación de calma y bienestar. Pero a pesar de la paz que los rodea, todavía queda mucho por hacer. Aunque el trabajo en el gallinero va avanzando, no pueden evitar sentir el peso de lo que aún está pendiente. Uri, aunque disfruta de la tranquilidad que le ofrece la granja, no puede dejar de pensar en las responsabilidades y compromisos que dejó atrás. Cada viga que colocan, cada detalle que perfeccionan en la construcción, no solo refleja el progreso tangible del proyecto, sino también la lucha interna de Uri por encontrar un equilibrio entre su nueva vida y todo lo que quedó atrás. La paz del campo y el trabajo compartido con Tutieu son un bálsamo, pero las cargas del pasado todavía rondan sus pensamientos. A pesar de todo, cada día es un paso más cerca de construir una nueva vida. El gallinero, aunque sea solo una construcción, es un símbolo de la superación y el esfuerzo compartido. Es una manera de transformar el esfuerzo en algo positivo, de dejar atrás las tensiones y empezar a vivir una vida más sencilla y plena. En medio de la calma rural, Uri y Tutieu siguen adelante sin perder la esperanza de encontrar la paz que tanto buscan. Mientras tanto, las sombras del pasado seguían persiguiendo a Uri. A pesar de la serenidad del campo y el trabajo constante en el gallinero, no podía evitar sentir el peso de los asuntos no resueltos. En medio de esta calma, cuando menos lo esperaba, Lynn apareció. Llegó con una expresión de preocupación, sosteniendo un contrato en las manos que necesitaba su firma urgente para cerrar una operación crucial. Lynn, visiblemente nerviosa, explicó: «El otro día vine a buscarte, pero no te encontré. Hoy necesito que firmes este contrato. Si no lo haces, perderemos a un cliente importante». Su tono reflejaba la tensión de la situación, sabiendo lo mucho que dependía de esta firma para seguir adelante con el negocio. Sin embargo, cuando Lynn le extendió el contrato, Uri no dudó ni un momento. Con la misma firmeza que lo había acompañado en su decisión de dejar todo atrás, levantó la vista y le respondió con tranquilidad, pero con una determinación clara en su voz: «Mi madre ahora es la directora. Ya no firmo este tipo de contratos». La respuesta de Uri fue tajante. Sus ojos reflejaban una convicción sólida, como si el peso de la decisión ya estuviera tomado. Aunque Lynn lo miraba con sorpresa, entendió rápidamente que la vida de Uri había cambiado y que sus prioridades ya no eran las mismas. El joven había elegido alejarse del mundo empresarial y encontrar su propio camino en la granja, en la paz que el campo le brindaba. Lynn, aunque algo frustrada, no insistió más.
Sabía que intentar cambiar la decisión de Uri no serviría de nada, y que sus caminos ahora seguían direcciones completamente diferentes. Uri estaba decidido a vivir de acuerdo con sus propios principios, y a no volver atrás, no importara lo que el mundo exterior le ofreciera. Lin no podía resignarse. A pesar de la negativa rotunda de Uri, ella intentó de nuevo con la esperanza de que cambiara de opinión. Por favor, solo firma este contrato. Si no lo haces, perderemos a un cliente muy importante, dijo con una expresión de preocupación que reflejaba la gravedad de la situación. La ansiedad en su voz era evidente. Todo el peso de una gran decisión recaía sobre ese pedazo de papel. Pero Uri se mantenía firme con una mirada decidida que demostraba que su decisión ya estaba tomada. «Llévalo a mi madre. Ella es la directora, ahora no yo», respondió con tranquilidad. Sabía que el mundo que Lin representaba ya no formaba parte de su vida, y no iba a permitir que le arrastrara de vuelta a ese entorno que había decidido dejar atrás. Lin, visiblemente preocupada, no se dio por vencida. «Pero Uri, si no firmas esto, la empresa perderá a un cliente clave. ¿Estás completamente seguro de tu decisión?», insistió sin poder ocultar su desesperación. Su tono reflejaba la presión que sentía, pero también la dificultad de aceptar que Uri ya no era parte de ese mundo empresarial que tanto los había unido. Uri, sin embargo, no vaciló. Con una serenidad que sorprendía, reiteró su postura: «Ya tomé mi decisión. Si mi madre quiere manejar los asuntos de la empresa, es su responsabilidad. Yo ya no quiero estar involucrado». Sus palabras, aunque firmes, también eran una muestra de su confianza en lo que había elegido para su vida. Aunque el mundo exterior lo presionara, él se mantenía inquebrantable en su deseo de llevar una vida más sencilla, en paz, con la naturaleza y con él mismo. Lin, aunque frustrada y sin poder convencerlo, sabía que nada cambiaría la determinación de Uri. A pesar de su deseo de mantenerlo en el negocio, entendió que el joven ya no era la misma persona que había dejado todo atrás para empezar de nuevo. Mientras se alejaba, Uri regresó a su trabajo en la granja, con la firme convicción de que estaba tomando el camino correcto. Su decisión de no involucrarse más con la empresa no solo reflejaba su deseo de liberarse de las ataduras del pasado, sino también de construir su propio futuro, uno que ya no dependía de las expectativas de los demás. Mientras levantaban algunas estructuras y organizaban el espacio, Uri compartió sus pensamientos con Tutieu. «He decidido quedarme aquí contigo. Todo lo de la empresa lo he dejado atrás. Ahora solo me queda esta nueva vida», dijo con una determinación clara en su voz, mirando a Tutieu, con una mezcla de alivio y esperanza. Tutieu, al escuchar sus palabras, le sonrió con calidez. Sabía que este momento significaba un gran cambio para ambos. «Empezaremos de nuevo, Uri. La vida aquí en la granja será increíble», respondió con optimismo y cariño. Sus palabras, llenas de apoyo, no solo tranquilizaron a Uri, sino que también lo llenaron de confianza en lo que estaba por venir. Sabía que no sería fácil, pero juntos sentían que podían hacer frente a cualquier desafío. Con su decisión de dejar atrás la empresa, Uri había encontrado un nuevo camino, uno que no estaba marcado por las preocupaciones y el estrés del mundo corporativo. En lugar de estar atado a las responsabilidades que antes lo agotaban, ahora se sentía libre para vivir una vida más simple, más en sintonía con la naturaleza y con su ser interior. Junto a Tutieu, comenzó a disfrutar de los pequeños momentos en la granja. El aire fresco de la mañana,
El sonido de los animales y la satisfacción de construir algo propio, algo que solo dependía de ellos. Así con cada tarea completada, con cada rincón de la granja que se llenaba de vida, Uri sentía que estaba construyendo una verdadera vida, una que valía la pena vivir lejos de las presiones y expectativas que una vez lo rodearon. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay, Tử Tiêu và Uri tiếp tục hoàn thiện chuồng gà mà họ đã bắt đầu xây dựng từ hôm trước. Tuy nhiên, những công việc cũ vẫn đeo bám Uri. Khi cả hai đang tập trung làm việc thì Linh bất ngờ xuất hiện, mang theo một hợp đồng quan trọng cần có chữ ký của Uri để hoàn tất giao dịch. Linh lo lắng nói: "Hôm trước em đến tìm anh nhưng không gặp. Hôm nay em cần anh ký hợp đồng này, nếu không sẽ mất một khách hàng lớn." Dù vậy, Uri vẫn lắc đầu từ chối, ánh mắt kiên định, nói: "Mẹ anh giờ là giám đốc, anh không ký hợp đồng này nữa." Linh không cam lòng, cố gắng thuyết phục Uri, nhưng anh vẫn nhất quyết từ chối. Sau khi Linh rời đi, Uri tiếp tục làm việc cùng Tử Tiêu. Anh chia sẻ với cô về quyết định quan trọng của mình. Anh sẽ ở lại đây. Mọi thứ ở công ty anh đã để lại hết cho mẹ. Giờ chỉ còn lại cuộc sống mới này. Tử Tiêu mỉm cười và động viên anh: "Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu." Với quyết định rời bỏ công ty, Uri đã tìm thấy con đường mới cho chính mình, không còn bị ràng buộc bởi những lo toan của công việc.